2. La universalidad de la contradicción. Para facilitar mi exposición, comenzaré por la universalidad de la contradicción y luego continuaré con la particularidad de la contradicción. Lo haré así porque la universalidad de la contradicción puede ser explicada en pocas palabras, pues ha sido ampliamente reconocida desde que Marx, Engels, Lenin y Stalin, los grandes creadores y continuadores del marxismo, descubrieron la concepción dialéctica materialista del mundo y aplicaron con notables éxitos la dialéctica materialista al análisis de numerosas cuestiones de la historia humana y de la historia de la naturaleza y a la transformación en muchos terrenos de la sociedad y la naturaleza, en la Unión Soviética, por ejemplo. En cambio, muchos camaradas, especialmente los dogmáticos, todavía no comprenden claramente la particularidad de la contradicción. No entienden que es precisamente en la particularidad de la contradicción donde reside la universalidad de la contradicción. Tampoco comprenden cuán importante es para dirigir el curso de la práctica revolucionaria el estudio de la particularidad de la contradicción en las cosas concretas que tenemos ante nosotros. Es necesario, entonces, estudiar con detenimiento la particularidad de la contradicción y dedicar suficiente espacio a explicarla. Por esta razón, en nuestro análisis de la ley de la contradicción en las cosas, comenzaremos por la universalidad de la contradicción, luego dedicaremos especial atención al análisis de la particularidad de la contradicción y volveremos finalmente a la primera. La universalidad o carácter absoluto de la contradicción significa, primero, que la contradicción existe en el proceso de desarrollo de toda cosa, y segundo, que el movimiento de los contrarios se presenta desde el comienzo hasta el fin del proceso de desarrollo de cada cosa. Engels dijo: el movimiento mismo es una contradicción. Lenin definió la ley de la unidad de los contrarios como el reconocimiento, descubrimiento de las tendencias contradictorias, mutuamente excluyentes, opuestas en todos los fenómenos y procesos de la naturaleza, incluso del espíritu y de la sociedad. ¿Son correctas estas ideas? Sí lo son. La interdependencia y la lucha entre los contrarios existentes en cada una de las cosas determinan su vida e impulsan su desarrollo. No hay cosa que no contenga contradicción. Sin contradicción no existiría el mundo. La contradicción es la base de las formas simples del movimiento, por ejemplo, el movimiento mecánico, y tanto más lo es de las formas complejas del movimiento. Engels explicó la universalidad de la contradicción en los siguientes términos. Si ya el simple cambio mecánico de lugar encierra una contradicción, tanto más la encierran las formas superiores del movimiento de la materia y muy especialmente la vida orgánica y su desarrollo. La vida consiste precisamente, ante todo, en que un ser es en cada instante el mismo y a la vez otro. La vida, pues, es también una contradicción que, presente en las cosas y los procesos mismos,
se está planteando y resolviendo incesantemente. Al cesar la contradicción, cesa la vida y sobreviene la muerte. Vimos igualmente cómo tampoco en el mundo del pensamiento podemos librarnos de las contradicciones y cómo, por ejemplo, la contradicción entre la interiormente ilimitada capacidad cognoscitiva humana y su existencia real solo en hombres exteriormente limitados y que conocen limitadamente, se resuelve en la sucesión, para nosotros al menos prácticamente infinita, de las generaciones en un progreso ilimitado. Una de las bases fundamentales de las matemáticas superiores es precisamente la contradicción. Pero ya en las matemáticas inferiores hormiguean las contradicciones. A su vez, Lenin ilustró la universalidad de la contradicción como sigue. En matemáticas, más y menos. Diferencial e integral. En mecánica, acción y reacción. En física, electricidad positiva y negativa. En química, combinación y disociación de los átomos. En ciencias sociales, lucha de clases. En la guerra, la ofensiva y la defensiva. El avance y la retirada. La victoria y la derrota son todas parejas de fenómenos contradictorios. El uno no puede existir sin el otro. La lucha y la interconexión entre ambos aspectos constituyen el conjunto de la guerra, impulsan su desarrollo y resuelven sus problemas. Toda diferencia entre los conceptos de los hombres debe ser considerada como reflejo de las contradicciones objetivas. El reflejo de las contradicciones objetivas en el pensamiento subjetivo forma el movimiento contradictorio de los conceptos, impulsa el desarrollo del pensamiento y va resolviendo sin cesar los problemas planteados al pensamiento humano. La oposición y la lucha entre ideas diferentes tienen lugar constantemente dentro del partido. Este es el reflejo en su seno de las contradicciones entre las clases y entre lo nuevo y lo viejo en la sociedad. Si en el partido no hubiera contradicciones ni luchas ideológicas, para resolverlas, la vida del partido tocaría a su fin. Así, pues, queda claro que la contradicción existe universalmente, en todos los procesos, tanto en las formas simples del movimiento como en las complejas, tanto en los fenómenos objetivos como en los fenómenos del pensamiento. Pero, ¿existe la contradicción también en la etapa inicial de cada proceso? ¿Existe el movimiento de los contrarios desde el comienzo hasta el fin del proceso de desarrollo de cada cosa? La escuela de Dvorin, a juzgar por los artículos en que la critican los filósofos soviéticos, sostiene que la contradicción no aparece en el comienzo de un proceso, sino solo cuando éste ha alcanzado determinada etapa. Si así fuera, el desarrollo del proceso hasta ese momento no obedecería a causas internas, sino externas. De esta manera, Dvorin
retrocede a la teoría metafísica de la causalidad externa y al mecanicismo. Aplicando este criterio al análisis de problemas concretos, la escuela de Deborin estima que, en las condiciones de la Unión Soviética, solo existen diferencias, pero no contradicción entre los kulaks y las masas campesinas, y así coincide por entero con la opinión de Bukharin. Al analizar la Revolución Francesa, sostiene que antes de la Revolución existían asimismo solo diferencias, pero no contradicciones dentro del tercer estado, integrado por los obreros, los campesinos y la burguesía. Tal punto de vista de la escuela de Deborin es antimarxista. Esta escuela ignora que toda diferencia entraña ya una contradicción y que la diferencia en sí es contradicción. Trabajadores y capitalistas han estado en contradicción desde el nacimiento mismo de estas dos clases, solo que la contradicción no se agudizó al comienzo. Aún en las condiciones sociales de la Unión Soviética existen diferencias entre los campesinos, entre los obreros y los campesinos, y estas diferencias en sí mismas constituyen una contradicción, solo que ésta no se intensificará hasta el punto de transformarse en antagónica, ni tornará la forma de lucha de clases, como es el caso de la contradicción entre trabajadores y capitalistas. Los obreros y los campesinos han formado una sólida alianza en el curso de la construcción socialista y van resolviendo gradualmente esa contradicción en el proceso de desarrollo del socialismo al comunismo. De lo que aquí se trata es de contradicciones de distinto carácter y no de la presencia o ausencia de contradicciones. La contradicción es universal, absoluta, existe en los procesos de desarrollo de todas las cosas y recorre cada proceso desde el comienzo hasta el fin. ¿Qué es la aparición de un nuevo proceso? La vieja unidad y los contrarios que la constituyen dejan lugar a una nueva unidad y sus correspondientes contrarios. Así nace un nuevo proceso en reemplazo del viejo. Termina el viejo proceso y comienza el nuevo. El nuevo proceso contiene una nueva contradicción e inicia su propia historia, la historia del desarrollo de su contradicción. Como señaló Lenin, Marx dio en El Capital un modelo de análisis del movimiento de los contrarios que recorre todo el proceso de desarrollo de una cosa desde el comienzo hasta el fin. Este es el método que ha de emplearse al estudiar el proceso de desarrollo de cualquier cosa. El propio Lenin también empleó correctamente este método que impregna todas sus obras. En El Capital, Marx comienza por analizar la relación más simple, ordinaria y fundamental, más común, más cotidiana de la sociedad burguesa, mercantil, una relación miles de millones de veces presente, el intercambio de mercancías. El análisis revela en este fenómeno sencillísimo, en esa célula de la sociedad burguesa, todas las contradicciones o los gérmenes de todas las contradicciones de la sociedad contemporánea. La posterior exposición nos muestra el desarrollo, a la vez crecimiento y movimiento, de dichas contradicciones y de esa sociedad en la suma de sus partes individuales desde su comienzo hasta su fin. Lenin agregó:
Tal debe ser el método de exposición o de estudio de la dialéctica en general. Los comunistas chinos deben asimilar este método, pues sólo así podrán analizar correctamente la historia y la situación actual de la Revolución China y deducir sus perspectivas futuras.